Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2023. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Listo. Muy buenas tardes, noches, equipo de reformadores, Dios me los bendiga. Estuve así ahorita un ratito con Doris con ansias de que ya, Doris, ya comienza, Doris, y ella me decía, tranquilo, espérate. Lo bueno que tengo a alguien que me quita el pie del acelerador tantito, si no, quién sabe cómo sería mi vida sin que Doris me baje poquito de la nube y del acelerador, porque ando a todo lo que da. Las clases que estamos compartiendo ahora en Reformadores son poderosísimas. Son principios que estoy compartiendo con ustedes y yo le puse ahí en el grupo de Reformadores, matando vacas sagradas. ¿Por qué? Porque estamos hablando temas que hemos visto que se predican, que se enseñan erróneamente en muchos lugares. Todo por causa de no estudiar la palabra de Dios, esa es la base, sino que escuchan decir de alguien y nada más se vuelven algunos como loros, como pericos repetitivos de las cosas que alguien dice, y como lo ven en cruzadas masivas. Yo bendigo a sus líderes, bendigo a sus pastores que andan haciendo todo eso, pero somos humanos y cometemos muchos errores. Debemos de escudriñar la palabra de Dios todo el tiempo, por favor, muchachos, todo el tiempo. Otros pastores me han criticado mucho y me dicen, ¿a poco cree que usted es el único que tiene el entendimiento y la revelación de la palabra de Dios? No, no soy el único. Todos tenemos acceso por medio del Espíritu Santo para tener entendimiento de la palabra de Dios. Y recuerda, como tú concibas a Dios, así lo vas a manifestar, por favor. Como tú tengas el entendimiento de quién es Dios, así lo vas a manifestar. Si crees que Dios te va a dar por cuanto tú hagas, entonces así lo vas a manifestar y así vas a vivir en la tierra. Si crees que Dios te da por lo que Cristo hizo, así lo vas a manifestar en la tierra. Y prácticamente es la misma vida de ambos. Pero el punto es, ¿desde dónde nace? Si nace de afuera, vas a vivir frustrado, queriendo hacer para merecer. Pero si es desde adentro, sabiendo que ya lo tienes, vas a vivir en victoria todos los días de tu vida y confiado de que alguien está contigo. Y a veces pienso que como ya son reformadores, hay cosas que no tengo que enseñarles, pero de repente repito algunas cosas de las que di en clases pasadas y algunos reformadores dicen, ¡ay, qué tremenda revelación, qué poderoso está eso! Yo digo, ya te lo enseñé en el primer año. Sí, pero yo también entiendo que no muchas veces alcanzamos a captar toda la información. Por eso a veces tomo otra vez algunos detalles, otros detalles para ir reforzando y renovando el entendimiento. Clase número 3, prepárate. Prepárate para lo que viene y atesóralo y agárralo en el nombre de Jesús. Desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo entero. Sabemos que siempre hay personas que se meten por primera vez. Ahorita antes de comenzar la clase tengo mensajes de algunos que se están metiendo a hacer algunos comentarios ahí, y es por eso que siempre repito la misma frase. Por favor, escucha desde la clase número 1, porque son series, son secuencias. Si tú eres un pastor, ministro, que te estás metiendo por primera vez, como los que vimos en Monterrey en estos días, que dicen que están siguiendo las clases, y un pastor me dice, hermano Ricardo, ¿se acuerda de mí? Yo creo que ahorita ya me está viendo. Me dice, hace 20 y tantos años fue a predicar a mi congregación. Y le dije, ya me acuerdo. Y me acuerdo del mensaje que compartí ahí. Todavía me acuerdo del mensaje. Y dice, su testimonio, sus palabras han transformado mi vida. Dice, y todavía lo sigo en las redes sociales.
Es más, escuché un mensaje de bendición y milagros. Me gustó tanto que lo agarré y lo compartí en la congregación. No saben cómo me llena de gozo todo eso. Llegamos a este evento en Monterrey y llegaban pastores y hermanos y familias de Monterrey a saludarnos. Llegamos como 20 pastores, 25 pastores a ese lugar, y la verdad es que me llenó tanto gozo ver personas que predicamos en las calles hace 25 años, predicamos en los lugarcitos que casi nadie se atreve a predicar. Andábamos en esa colonia que se llama Sierra Ventana. Ahora entiendo por qué se llamaba Sierra Ventana, porque ahí tenían que cerrar las ventanas de tanto ratero y pandilleros que había en esos lugares. Pero fueron mis pininos, mis comienzos predicando la palabra de Dios en esos lugares. Y predicándole a los pandilleros, a los drogadictos. Hoy algunos de ellos ya son misioneros, gloria a Dios, ya son misioneros, ya son pastores también. Y ahí vi algunos también que le estuvimos compartiendo la palabra de Dios, y la gente iba y me abrazaba y me decía gracias por lo que hizo, gracias por lo que predicó hace 25 años. Qué tremendo, ¿no? Y seguimos adelante. Me dicen, oiga, como que el tiempo ha pasado. Le digo, sí, ya pasa, ya uso lentes. Ya la frente me está creciendo. El pelo se me ha puesto blanco. Las letras de la Biblia como que se hicieron más chiquitas. O algo pasó. El mundo se está alejando. Sí, pero seguimos avanzando en el reino de Dios. Seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. Pero de repente yo le digo a Doris, me da un poco de tristeza ver a algunos que comenzamos juntos y los vemos en el mismo lugar. Los vemos con los mismos pensamientos ahí y no han avanzado. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe a la mala información de la palabra de Dios, porque lo que nos transforma o nos derrota es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos, para dar vida o para dar muerte. Depende de quién la agarre. Depende quién la tenga en la mano y la suelte por su boca. Así que nosotros tenemos que estar al pendiente de todo lo que entra a nuestro corazón, porque cada palabra que sale de la boca de una persona son semillas que caen en la tierra de nosotros, y tarde que temprano produce fruto. A la palabra de Dios no le queda otra más que producir fruto. Así que escudriña si están poniendo trigo o se está convirtiendo en cizaña, porque parecen iguales. Parecen iguales, no es lo mismo, pero se parecen muchísimo. Está bien, y a veces las cosas que parecen muy religiosas, a veces son las que más nos dañan, porque decimos, es que parece bonito, se escucha bonito, sabe bonito, se siente bonito. Pero si no está conforme a la palabra de Dios, es un veneno que te puede matar. ¿Ok? Clase número 3. Reformando el entendimiento. En la clase número 1 hablé de que Dios es soberano, ¿verdad? Y les dije que uno de los peores venenos que existe en medio del mundo cristiano es esa falsa enseñanza de la soberanía de Dios, porque no se entiende. Y yo te digo, como dice 1 Timoteo 6:15, que Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. No hay ningún otro Dios encima de nuestro Dios. No hay quien le dé instrucción, no hay quien le dé consejo, no hay quien le diga, estás bien o estás mal. Ese es el Dios que tenemos, no hay nadie superior a Él. Y si están hablando de esa manera, que Dios es soberano, estoy de acuerdo. No hay otro Dios más grande que Él. Rey de reyes, Señor de señores. Soberano significa el más alto rango en cualquier, si es el mundo espiritual o en el mundo físico, donde no hay alguien más que lo pueda aconsejar. Ese es el Dios que tenemos, no hay nadie más grande que Él. Pero este Dios soberano nos amó tanto a nosotros como humanos, que Él mismo se estableció pactos, se estableció principios para que nosotros supiéramos cómo va a trabajar y qué es lo que va a hacer. Nosotros no somos ignorantes. La palabra de Dios nos dice cómo Dios va a trabajar y cómo Dios va a actuar. Se sujetó a pactos para que tuviésemos conocimiento de cómo va a hacer las cosas. ¿No les da gusto saber que tenemos un Dios que nos ama tanto? Él es soberano.
pero su soberanía la sujetó a ti y a mí para trabajar juntos. Somos coherederos. 2, o sea, Él no puede hacer nada sin mí y yo no puedo hacer nada sin Él. Y ahí es donde los religiosos dicen, pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Eso es una blasfemia. ¿Cómo que Dios no puede hacer nada? Si Él es soberano, Él hace lo que quiere. Y repito nuevamente, Él puede hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y si nosotros acumulamos ese pensamiento de que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera, y entonces todo lo que pasa sucede porque Dios lo permite, vamos a crear una generación de cristianos pasivos, sin hacer nada. ¿Alcanzas a ver el gran problema que se mete a la iglesia cuando creemos que Dios hace todas las cosas y todo lo que sucede es por la voluntad de Dios? Nos quedamos pasivos y decimos, bueno, lo que será, será. Lo que viene, viene. Lo que pasa, pasa. Y Dios tiene todo en control. Mentira. Dios nos dio autoridad a nosotros y nosotros tenemos que poner manos a la obra y accionar. Y ahora debemos de ser cristianos agresivos. Estar a la defensiva y a la ofensiva en el nombre de Jesús. Cuando veamos que el enemigo no viene para bendecirnos, viene para matarnos y destruirnos. Y tenemos que decir, yo me levanto en el nombre de Jesús, y no decir, bueno, soy bendito de Dios y aquí me quedo sentado, que al cabo todas las bendiciones van a venir a mí. Bueno, soy hijo de Dios y Él dice que yo soy sano y aquí me quedo sentado, y si es su voluntad sanar, por favor, el enemigo nos está atacando y estamos siendo pasivos. Debemos de ser agresivos en el nombre de Jesús. Hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Y entonces hay cosas que Dios no puede hacer si no entramos en acción nosotros. Y nosotros nada podemos hacer si no lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ay, se pone medio tenso el asunto con esto. Imagínense que una persona se meta por primera vez para escuchar esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y hay una serie que te di acerca de y la palabra se hizo carne, o la palabra de su poder, ¿verdad? Ahí hablo claritamente una enseñanza donde Dios, siendo espíritu, le dio toda la autoridad a Dios físico, a Adán. Dios espíritu con D mayúscula le dio toda la autoridad al hombre físico y le llamó Dios con D minúscula. Dios con D mayúscula es dueño de todo lo espiritual, del mundo espiritual. Del mundo espiritual es de donde emana la vida. Es donde emana la vida, de donde viene el recurso para el mundo físico. Y Dios con D minúscula, Adán, porque Él fue el Dios de este mundo. Pero qué increíble que cuando yo les digo que Adán era el Dios de este mundo, la gente y los religiosos dicen, no, es que no puede ser posible. ¿Cómo que Dios lo llama? ¿Por qué lo dices que fue llamado Dios? ¿Dónde dice eso? En Salmo 82, 6 ahí lo dice. Y Jesucristo lo reafirma en el Evangelio otra vez, cuando lo quieren matar, porque Él dice, hijo de Dios soy. Estaba diciendo, tengo la naturaleza del Padre. El Padre y yo uno somos. Y ellos lo querían matar. Y dicen, ¿por qué me quieren matar? Dice, te matamos, te queremos asesinar prácticamente porque has blasfemado diciéndote y haciéndote igual a Dios. Y Jesús les dice, ¿por qué me quieren matar por eso? ¿No has leído su ley en el Salmo 82, 6 cuando yo les dije a vosotros, dioses sois? Lo reafirma Jesús. Pero no lo alcanzamos a creer. Pero cuando leemos 2 Corintios 4:4, donde dice que el diablo era el Dios de este mundo, ahí sí lo creemos. Qué tremendo, ¿no? Para el diablo sí lo creemos y lo engrandecemos, lo magnificamos, pero para nosotros nos vemos como gusanos. Tenemos que invertir las cosas, hermano. Somos hijos de Dios, aunque se te escuche como un cliché.
La palabra hijos de Dios es poder y autoridad en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza divina. Tremendo, hermano. Como concibamos a Dios, así lo vamos a manifestar nosotros. Y Dios le dio la autoridad al hombre con cuerpo físico. Somos coherederos desde Génesis. Somos coherederos. Dios no puede hacer nada sin Adán y Adán no puede hacer nada sin Dios. en este mundo físico. Y el diablo es espíritu, tampoco puede hacer nada, por favor, debemos de entender eso. El diablo tampoco puede hacer nada. Y me dijeron, ¿y entonces por qué engañó a Eva? Una persona me dijo, le dije, sí, pero tuvo que utilizar un cuerpo físico de la serpiente. Porque aún esos animales tienen más autoridad en este mundo. Tremendo. Aún una serpiente tiene más autoridad que el diablo. Apréndelo, métetelo hasta por las venas, por los huesos. Aún una serpiente tiene más poder que el diablo, porque tiene cuerpo físico. Un cuerpo físico aquí en la tierra es el vehículo para que un espíritu se mueva. Sin el cuerpo físico, el espíritu no se puede mover. Por eso estoy dando la clase espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu y tengo este cuerpo con el que me muevo, pero esto no soy yo. Yo necesito este cuerpo para moverme. Y un espíritu necesita un cuerpo físico para moverse. Por eso Dios mismo tuvo que nacer en carne para poderse mover en este mundo físico. Poderoso, hermano. Aún Dios tuvo que nacer con cuerpo físico para poderse mover en este mundo físico. Y el diablo no tiene cuerpo físico, es espíritu. Necesita, todo lo que hace el diablo también es a través de alguien que se deja manipular por él. El diablo no tiene poder más que el que tú le das, más que el que le damos nosotros. Y por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en ese amor. Si tú comienzas con miedo, con temores, el temor viene siendo como la fe en Dios. Cuando tú comienzas a tener miedo, le estás dando poder al diablo. Lo estás llenando de armas al diablo. Cuando comienzas a tener fe, se va todo temor, porque le estás dando poder a Dios para que trabaje contigo. El temor es incredulidad y Jesús no pudo hacer ningún milagro en Marcos 6, 4 al 5. Dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro. Y ahí es donde yo les digo a los que predican la soberanía de Dios, que Dios puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? Si Él es soberano, si Él todo lo puede, si Él todo lo puede. Y Él le hubiera dicho, ¿tú no crees que lo puedo sanar? Pues yo lo sano y lo sano. Dios estaría violando sus principios que estableció con nosotros. Y Él no puede violar sus principios. Todo se recibe por medio de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves, hermano, cómo debemos de estar cooperando con las leyes de Dios? Creerlo, arrebatarlo, ser agresivos. Espero que lo vayamos viendo de esa manera, ¿ok? Dios espíritu con Dios, con cuerpo físico, trabajan en unidad. Claro que se perdió esa relación, pero luego Dios tuvo que restaurar lo que se había perdido. Y para que Dios naciera con cuerpo físico, tuvo que pedirle permiso a Dios, con D minúscula. Tuvo que pedirle permiso para nacer con cuerpo físico. Con eso los religiosos me matan. ¿Cómo que Dios le está pidiendo permiso al hombre? ¿Alcanzas a ver la autoridad que tenemos? ¿Alcanzas a ver todo el poder del legado que Dios nos dejó a nosotros, hermano? ¿Qué poder, no? ¿Cómo? Dios tuvo que levantar hombres con cuerpo físico. ¿Se acuerdan que les enseñan? Los profetas que profetizaran la palabra de Dios. Dios puso profecía en el corazón de los hombres del antiguo pacto para que hablaran la palabra, porque a través de la palabra
lo invisible se hace claramente visible. Por eso Dios levantó profetas que hablaran la palabra, para que eso invisible se hiciera visible. Los profetas dijeron, y nacerá en Belén, y nacerá de una virgen, y será enterrado en tal lugar. Y todos hablaron profecías. Y cuando Dios vio que todas las profecías se habían cumplido, envió a su ángel, agarró las palabras de los profetas y esas palabras las introdujo en el vientre de María, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es el vehículo que trae lo invisible a lo visible. Y los profetas trajeron lo invisible a lo visible a través de las profecías. Para eso fueron dadas las profecías. Y cuando Jesucristo nació en carne, ahora dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque tenía cuerpo físico. Amén. Mira, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Para que vean la autoridad que tenemos. Si Elías hubiera predicado en una iglesia religiosa hoy en día, lo hubieran corrido. Mira lo que dice ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si en el antiguo pacto, hermano, podían hablar de esa manera diciéndole por mi palabra. Imagínate que hoy te pares tú en una congregación y digas, esto va a suceder porque yo digo. Te corren. Te corren. No, es que no debes de decir por tu palabra, no debes de decir así de esa manera. Tienes que decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Te voy a leer ese versículo que agarran para decir esas cosas también, porque no han leído arriba ni abajo. No tienes que decir por tu palabra, no tienes que decretar, porque ¿quién eres tú para decretar o hablar de esa manera? Hermano, la religión, el mismo diablo sabe que el poder de Dios para traer las cosas espirituales a lo físico y que se materialicen es a través de la palabra. Por eso ataca la palabra de Dios. No hables así, no decretes así. Y yo te digo una cosa, nosotros no decretamos para que Dios haga, yo decreto lo que Dios ya me dio. Exacto, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Yo no ando decretando para mover a Dios. Yo decreto lo que Dios ya me dio y lo decreto como un contrato que es mío. Y no lo declaramos ni lo decretamos para nadie más, es para nosotros, porque no funciona. Todo esto es personal. Todo esto es personal. Por más que yo quiera que una persona viva en bendición y reciba la bendición y haga, lo único que realmente puedo hacer es explicárselo. ¿Sí? Y que vea que lo estoy viviendo, pero no puedo hacer nada para que lo viva. No. Nada, porque mientras no tome la palabra, la crea, la meta en su corazón, la declare, la viva, la palabra no va a tener ningún poder. No tiene ningún poder. Y Elías, estaba escuchando el pensamiento de Doris y se me fue. Elías dijo, sino por mi palabra. ¿Cuántos de ustedes se atreven a orar de esa manera? ¿Cuántos? Necesitamos una fe agresiva. Una fe agresiva. No es fe levantar los ojos y clamar a Dios. Dios, ayúdanos. Dios, bendícenos. Dios, ven a estar aquí con nosotros. Te pedimos que nos visites. ¿Quién nos enseñó a orar de esa manera? En el Antiguo Testamento el Salmo lo dice, y es verdad, porque no tenían la llenura de la gloria de Dios. Cristo no había muerto. No, hoy nosotros tenemos la autoridad porque Cristo resucitó.
¿verdad? Les enseñé que cuando Dios le dio el llamado a Moisés, yo ahora estoy repitiendo todas las 2 horas en media hora. Cuando Dios le dio el llamado a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, la tiró, se hizo serpiente y la levantó. Y dice el versículo más adelante, y se convirtió en la vara de Dios. La vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios, como diciéndole, ahora te di autoridad. Cuando vayas a ver señales, prodigios y milagros en Egipto, levanta tu vara, haz con tu vara, haz todo y yo te voy a respaldar. Pero pasó el tiempo y cuando estaban delante del Mar Rojo, que venían los egipcios, venían los problemas, venían las tribulaciones, no supo qué hacer. Y le dice, Dios, sálvanos, ayúdanos. Y Dios desde el cielo le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo siento que Dios nos está gritando desde el cielo todavía a muchos? ¿Por qué claman a mí? No, por eso no pasamos el Mar Rojo, por eso sentimos que el faraón nos alcanzó, por eso sentimos la muerte de los egipcios y estamos clamando a Dios y vemos como que Dios no responde, es que Dios no me quiere, por eso ya se alejó de mí y nos sentimos deprimidos, inservibles porque vemos como que le clamamos, lloramos, vamos a la iglesia, ayunamos y Dios se aleja de nosotros y Dios desde el cielo gritándonos, ¿por qué claman a mí? Entonces ya no debemos de clamar a Dios. Escúchame, no apto para religiosos, no. No debemos clamar a Dios por ayuda. Dios ya nos dio todo y lo tenemos en nuestras manos. La relación con mi papá es platicar, es abrazar, es convivir. Y el Padre solamente ve a los ángeles diciéndonos a nosotros que creemos, a aquellos que creemos. Dice, mira cómo está actuando mi hijo Ricardo y mira la autoridad que le he dado y se goza cuando estamos utilizando la autoridad. Pero cuando estamos clamando, ayúdame, y el papá dice, ¿no has entendido? Lo que te di, lo que tienes, lo que hice por Cristo Jesús. Y yo les digo, léanme un versículo después de las cartas del apóstol Pablo, donde él nos diga que clamemos a Dios. Todas las oraciones de Pablo es, Señor, ábrele los ojos, que tengan el entendimiento, que vean que el enemigo está derrotado, que vean que estamos sentados en los lugares celestiales, que vivan esa autoridad y que el mundo conozca que somos ahora hijos de Dios. Esas son las oraciones del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 3, versículo 6, vemos a Pedro nuevamente, les dije, sanando al cojo. Él no dijo, ay Señor, sánalo, ay Señor, si tienes misericordia de él, hoy levantamos nuestra mirada a ti para que lo sanes. Él dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que yo tengo, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esa es una fe agresiva. Si tú ves a un enfermo, a un desahuciado o cualquier problema que tenga, necesitamos una fe agresiva en el nombre de Jesús. Y no practican o no practicábamos lo de hablar la palabra y tomar la autoridad en base a la fe. Pero que no les hablaran de guerra espiritual, porque qué buenos para andar hablándole al diablo y a los demonios y preguntándoles cosas y descifrando las artimañas que tiene el diablo y descifrando las estrategias de guerra que tiene el diablo. No, sí, para eso sí son bien buenos. Y ahí se la pasan la vida, ¿no? Creyendo que esa es realmente la batalla que tenemos que pelear. Sí. Ahora, se pelean las batallas, pero ya tenemos ganada la guerra. Entonces, estamos solamente peleando las batallas desde la victoria, con lo que ya tenemos. Sí. No es que no vaya a haber batallas, no es que no hay problemas, claro que las hay, pero es una batalla a la vez, yendo y declarando lo que ya tenemos en Cristo Jesús, lo que ya tenemos. Haciéndonos responsables de que si nosotros no avanzamos, no es culpa de Dios. Ahí nos vamos a morir. Sí, no es culpa de Dios. Exactamente, porque
porque si hablamos del ejército, de que somos soldados, esa alegoría que hace la palabra, un ejército tiene que marchar. Imagínate cómo va el ejército si sabe que esa pelea la va a ganar porque ya ganó la guerra. Gozoso, Exactamente. disfrutándolo, nada más a la expectativa de ver que los enemigos están cayendo. Así es. No van todo tembloroso a ver si me matan, si gano o no gano. No. Pero tenemos toda volteada la... Ay, pues no sé si llamarle la ideología, la creencia, la doctrina, porque no es realmente una doctrina, es un entendimiento de lo que somos en Cristo. Sí. Hermanos, solamente estamos viendo como un destello del poder y autoridad que tenemos, que ya tenemos. Y estoy enseñando algunas cosas del Antiguo Testamento, donde todavía estaba la sangre de animales, no estaba la sangre de Cristo Jesús. Y repite en tu cabecita, por favor, ahí, si con la sangre de animales se hizo esto, ¿qué no se hará con la sangre de Cristo? Éxodo capítulo 32. Vamos a leer una historia que cuando yo no conocía la gracia, yo decía, se me hace que esto no es inspirado por Dios. De verdad. Esto no debería estar en la Biblia. Era profano, irreverente. Para mí era algo inconcebible, porque yo creía que Dios es soberano y todo lo que sucede. Es más, yo creía que ni una hoja del árbol se movía si no era la voluntad de Dios. Yo creía eso. Y cuando pasaba cualquier cosa, yo decía, Dios tendrá algún propósito con esto. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Y todo lo recibíamos. Y todo lo que venía lo recibíamos. Todo lo que venía lo recibíamos. Y te quiero decir una cosa, el diablo ni Dios pueden hacer nada si no les damos autoridad a nosotros. Qué tremendo compromiso tenemos, ¿no? No pueden hacer nada. Y agárrense Ministerio Impacto de Gracia si se mete algún religioso a escuchar todo lo que estoy diciendo, porque ya me ha llovido. Y es más, en esto hace como una media hora me llovió. Si el de Doris estuvo viendo, de unas personas bien conocidas, me llovió ahí tantito. Oiga, sí, pero andas haciendo esto y lo otro y lo otro, ¿y por qué no haces también esto? A ver. Ay, no, me da tanta risa. Nunca vas a ser suficiente No. para el que se siente insuficiente. Sí. Jamás, no importa lo que hagas, te puedes deshacer, te puedes desarmar y armarte en lo que ellos quieren y Sí. nunca vas a ser suficiente. Y mientras yo estaba enseñando la autoridad que tenemos de echar fuera demonios, de sanar los enfermos, una persona me dice, a ver, ahí estás enfermo, sánelo. Y me sonó como cuando el diablo estaba tentando a Jesús, que le dijo, a ver, convierte estas piedras en pan. No las hizo. Dije, no te lo tengo que demostrar, yo sé quién soy. Soy el Hijo de Dios. Y mucha gente te va a retar. Oye, si tú estás diciendo eso, que tienes autoridad, poder, control, dominio, pues vete a los hospitales, vete a sanar. Te van a estar retando para que tu fe dude, mengüe, sea como las olas del mar. Tú sabes quién eres y no tienes que demostrarlo por obras a nadie. Tú vive tu vida como hijo de Dios. Cuando tengas la oportunidad, ora por los enfermos. Tienes que entender que ya estás equipado. Se manifiesta un endemoniado, échalo fuera en el nombre de Jesús también. Pero que alguien te diga, a ver, demuéstramelo. Yo le dije a esta persona, no lo voy a hacer. Ahí está, no lo voy a hacer porque aquí hay incrédulos y te echaría afuera, como lo hizo Jesús. Porque nada más están viendo a ver si es cierto. No porque quieren ver el milagro, sino porque quieren retarte a que ellos tienen la razón. ¿Verdad? Y no funciona cuando hay incredulidad. Pero bueno, vamos a Éxodo capítulo 32, a un versículo o un capítulo irreverente. Estábamos viendo y platicando con Doris de algunos versículos, por ejemplo, que predicó este tremendo Dante Gebel, y a mis pastores íbamos 16 en la camioneta y les dije, ¿ya vieron la predicación de Dante Gebel que les envié a todos? Dice, sí, ya la vimos, está poderosa. Y hubo un comentario de uno de mis pastores que quiero mucho que dice, por eso lo tratan de irreverente a Dante Gebel. Gebel, ¿así les? ¿Gebel o Gebel? Gebel. Sí, lo tratan de irreverente porque se atreve a predicar versículos que casi nunca los vas a escuchar desde un púlpito. Nunca. ¿Por qué? Y de Dante Gebel decía, no los explican
o no los predican porque no los entienden. Están confundidos con esos versículos. Y para mí este era un versículo que me confundía. Pero ahora que tengo la revelación del pacto que tengo con Dios, la revelación de la gracia de Dios, de que soy hijo de Dios, que tengo dominio, poder, control y autoridad, lo leo y digo, Padre, glorioso versículo. Versículo 7. Éxodo 32, 7. Dios acababa de sacar al pueblo, bueno, ya lo había sacado al pueblo de Israel, pero dice que el pueblo de Israel, Dios le daba bendiciones y se quejaba, le daba jitomates, querían chiles, le daba chiles, querían rabanitos, le daba rabanitos, querían carne, les daba carne hasta por las narices. Era un pueblo rebelde. ¿Cuántos hubieran querido ser pastor del pueblo de Israel? Si a veces con los que tenemos en la iglesia, hermano, nos estamos ahogando. Y el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios le dice a Moisés, anda porque tu pueblito, el que sacaste, se ha corrompido, tu pueblo. Y luego, versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué pueblo tan tremendo! Acababan de ver las señales, prodigios, milagros con mano, y Dios gozándose, y verán mi mano poderosa, cómo los voy a rescatar y me glorificaré en medio de mi pueblo. Y el pueblo diciendo, el becerro me salvó. Imagínate. Y Dios dice, ya me hartaron, ya me cansé. Estaba Dios al límite, diciendo, ya los voy a destruir. Y le dice a Moisés, te voy a dar una generación nueva, déjame destruirlos. Una vez alguien me dijo, es que eso les pasó porque a mí me gustan mucho las cosas de oro. Y aparte de que me gustan, pues es que casi siempre he traído porque lo demás me hace daño. Una vez me acuerdo que Doris es fina, todo le hace daño. Espero que Dios me dé revelación y entendimiento. El oro no le hace daño, pero todo lo demás sí. Me salió carita la mujer. Ese no es el tema. Ese no es el tema, perdón, me estoy desahogando. Me dijo, es que eso les pasó por andar sacando tanto oro de Egipto y porque andaban de avariciosos y por eso hicieron ese becerro. Me quedé yo pensando, le dije, ay no, mire. El pueblo lo hubiera hecho de barro, lo hubiera hecho de arena, o sea, hubieran puesto un mono ellos mismos, pero hubieran hecho un ídolo. O sea, fue de oro porque pues había mucho, pero si tierra hubieran tenido, porque una persona que no es agradecida es un barril sin fondo, no importa cuánto le des. Sí. Entonces, ellos tenían mucho oro, de oro hicieron, hubieran tenido piedras, de piedra lo hubieran hecho. Sí. Y más adelante lo vemos en los salmos que agarraban árboles, los cortaban al árbol, le daban forma al árbol, lo ponían ahí, lo pintaban y luego le decían, tú eres mi Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la ignorancia? La ignorancia nos mata, el conocimiento nos da la victoria. Por eso es renovando el entendimiento, hermano, renovando el entendimiento. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10. Ahora pues, no, esto lo quito de la Biblia. Mira lo que sigue diciendo, hermano. Y ahora di, Padre, gracias por la autoridad, dominio y control que me has dado. Y tú no puedes hacer nada sin mí. Parece irreverente, ¿no? Parece irreverente. Pero mira lo que Dios le dice a Moisés. Ahora pues, déjame que los destruya, déjame, permíteme, los voy a matar a todos, porque el Dios soberano, el que hace todas las cosas, el que es rey de reyes, el que no recibe consejo, el que es Dios de dioses y no hay nadie como él, le dice a un simple mortal, dame permiso de matarlos, ¿por qué? ¿Alcanzas a ver que somos coherederos? ¿Alcanzas a ver que trabajamos juntos?
Y si Moisés no se lo permite, no lo puede hacer. Ándele, qué tremendo está eso. Yo le digo, hermano, si alcanzamos a tener revelación de esto, agarro mi Biblia y me voy. A un simple mortal le está pidiendo autorización y permiso para hacerlo. Y lo más increíble es que el mortal le diga, no, estás mal. Eso sí está más increíble. ¿Será inspirado por Dios? Dios, ¿por qué permitiste que esto fuera inspirado? Te van a tratar mal. Te van a decir no. Solamente fue inspirado para que viéramos la autoridad que tenemos. Cuánto nos ama, cuánto nos ha confiado. Dice ahí, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, yo haré otra nación. Yo soy soberano, yo soy poderoso para hacer otra nación mejor que esta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran que Dios se parara así en su congregación y les dijera, déjame te barro todos estos? Pongan amén ahí. Y ahorita voy a recibir amén, 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 amén. Y te doy otra. Alguna vez escuché a alguien que predicó diciendo que, o haciendo una alegoría entre que eso era lo que como pastor tenías que hacer, hablando de él mismo, ¿no? Que como pastor tenías que hacer cuando Dios te dijera que quitara al pueblo, a la iglesia, o sea, haciendo la alegoría de lo que Dios le dijo a Moisés, con el hecho de que él como pastor oraba por las ovejas y se sacrificaba por ellas porque tenía que estar ahí, que Dios se lo dijo a Moisés como si fuera nada más como que lo estaba tanteando, vaya, para que Moisés dijera, sí, ándale, vamos a destruirlo, y entonces Dios hubiera sacado todo el fuego y le hubiera dicho, ¿cómo que lo vas a destruir? Pero haciendo la alegoría de que él era el sufrido de los discípulos. Así lo pasan en una película. ¿Ah, sí? Sí, hay una película donde se estaba haciendo el sufrido y el mártir y todo eso. Igual que Abraham, que lo pasan sufrido, no lo quiero matar. Todo eso, pero son películas de Walt Disney o de no sé quién más, pero no son basadas en la palabra de Dios. Y cuando vemos caricaturas de la Biblia, hermano, qué gran veneno hay ahí, porque estamos viendo unas caricaturas bien bonitas, dibujos animados, y los hacen unos pervertidos, que aparentemente se ven bien bonitas, con mensajes subliminales en todo eso, ahí. Pero, y a lo mejor ni siquiera quieren hacerlo subliminal, es lo que ellos piensan. Pero no viene en la Biblia. Y seguimos leyendo el capítulo irreverente, capítulo 32 de Éxodo. Y dice, versículo 10 otra vez, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los mate. Y de ti yo haré una nación grande, como diciendo, tengo el poder para hacerlo. ¿Cómo ves? ¿Me das chance? ¿Los matamos? Qué bien. Si Abraham no hubiera dicho, vamos a dar, Moisés, perdón. Si Moisés hubiera dicho, vamos a darles cuello, ¿qué creen que hubiera pasado? Los hubieran matado. Sí, claro. Ya lo había hecho Dios. Bueno, apenas lo iba a comenzar a hacer, porque estaban en Éxodo. Tan solo con esa frasecita, porque estaban en Éxodo, no en Génesis. ¿Verdad? Poderoso. Versículo 11. Ay, ¿qué va a responder a Moisés? ¿Qué va a responder Moisés? ¿Le dirá que sí? ¿Le dirá que no? Estoy nervioso. Vamos a ver el versículo 11, dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Orar no es llorar, es platicar. Orar es tener comunión con Dios. Esa es la oración, hermano. No es que te pongas a llorar y a lamentarte ni nada. Es platicar con Dios, con papá. Es una plática. La oración es una relación, pero la hemos convertido en una religión donde te tienes que orar una hora y a decir, Padre, y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y así se agarran muchas personas pensando en qué es la oración. Hablando. Ya terminé, ya me voy. Y nunca dejaron hablar a Dios. Luego se quejan de que Dios no les habla. Dios no les habla.
Y yo he estado, ¿cuántos han estado en lugares de oración? Agárrense de las manos, hermanos, vamos a orar. ¿Quién dirige la oración? Usted. Y está orando el hermano y todos hable y hable. Bla, 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 bla. Bueno, ¿la van a dirigir todos o la va a dirigir él? Es que están apoyando. Sí, y no sabemos ni cómo orar. Porque Jesucristo les dice, no saben orar, no, enséñanos a orar. Porque a veces hay tanta gente que estamos en la iglesia día y noche, y culto de oración y todo, y no sabemos orar, hermano. Hacemos puro escándalo y pensamos que es gritar y hablar, y más cuando nos dicen, ahora vamos a hacer guerra espiritual, y piensan que entre más griten, el diablo más se va. Ay, mira, ya gritaron más fuerte y ya me voy. No, yo me he metido a esos lugares de oración, de guerra espiritual, hermano, y ¿sabes cuál es la guerra espiritual? Y diablo te echamos fuera, y diablo te atamos, y diablo, 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 y salen más endemoniados de ese lugar. Mencionan 1000 veces al diablo y una a Jesús. Le hacen más culto ahí que donde lo están alabando. Cabal, de verdad, perdón, pero se le hace más culto al diablo a veces dentro de una congregación que en la misma calle. Y Satanás te reprendo, Satanás te ato, y a puro Satanás. Y luego al final de la hora dicen, en el nombre de Jesús. Y piensan que con eso ya. Una vez en el colegio se manifestó un endemoniado ahí, y estaban los estudiantes, y los estudiantes llenos de miedo. Y yo vi a una hermana que decía, Jesús, 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 pero corre, 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 corre. ¿Creen que tiene autoridad con eso? Estaba llena de miedo. Piensan que es un cliché o una varita mágica decir Jesús, 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 ya cuando se va a ir. Y el demoniado los correteó a todos ahí. Pero piensan, tenemos clichés de tal manera. Pero bueno, la oración es platicar con papá. ¿Ok? No es ir a contarle tus problemas ya lo sabe. Es orar, traer lo espiritual a lo físico. Es decir, gracias por todo lo que me has dado, y yo creo que vienen días gloriosos a mi vida. Yo creo que mi familia se restaura. Yo creo que puertas se me están abriendo, papá. Creo que voy a caminar en lo sobrenatural. Gracias por la autoridad que me has dado. Esa es la oración, traer lo espiritual a lo material. Y yo lo hago todo el tiempo. ¿Saben qué? Lo veo. Mientras algunos me dicen, es que no tiene que hablar así, es que, ¿quién se cree usted? Digo, pues yo disfruto la salvación mientras otros la sufren. Y Moisés, tengo la tendencia de decir Abraham, pero miren lo que sucede. ¿Qué le dijo? Hace rato dije Adán, luego Moisés, luego Abraham, pero bueno. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, pregunta, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? O sea, Dios le dice, tu pueblito, Moisés, tu pueblo, tu rebelde, el que tú sacaste. Y Moisés dice, no es mi pueblo, es tuyo. La paleta es tuya. El problema es tuyo. No me lo quieras cargar a mí. Es tu pueblo. Ahí estaban peleando. Nadie lo quería, ni Dios lo quería, ni Moisés lo quería. ¡Apa, pueblito! Que tú sacaste, yo no. ¿A qué le suena esto? Dios les dice a Moisés, tu pueblo, al que tú sacaste. Y Moisés dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, al que tú sacaste. ¿A qué le suena eso? Como cuando la mujer pecó y Adán le dice a Dios, ¿tú me la diste? Yo no te la pedí. Yo me dormí, aparecí y desperté y ya estaba. Así que no me eches la culpa a mí. Yo estaba muy bien antes de que me la dieras. Me la diste y es tu problema. ¿Cómo tenemos la tendencia a estar culpando siempre a todo el mundo, verdad? Oye, pero ahí se puso al revés. Ahí se puso al revés. Adán le dijo, la mujer que tú pediste. Sí. Y ahora cuando le dicen a Dios, es que la mujer que tú me diste, Dios le dice, no, tú te la buscaste. Tú la escogiste, picarón.
Ay, Doris está teniendo revelación. Versículo 12. Dice, otra pregunta, mira lo que hace Moisés. ¿Te atreverías a tanto? ¿Por qué? ¿Qué han de hablar los egipcios? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Mira lo que dice Moisés. Dios, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. ¿Sí lo están leyendo o solamente está en mi Biblia eso? Que el hombre pequeñito le está diciendo a un Dios grandotote, o Dios espíritu platicando con Dios físico, y el Dios físico le dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. ¿No suena profano, irreverente que le estén diciendo a Dios, cambia la manera como piensas, estás mal? Dios le hubiera dicho, pues ¿quién te crees tú? Yo soy soberano, yo soy Dios, yo hago todo lo que quiero hacer. ¿Eso respondió Dios? Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, el consejero estaba haciendo Moisés. Alcanzamos a ver, hermano, la autoridad que tenemos, y ahora no me vengan a decir cosas religiosas. Porque si no crees en este versículo, agarra unas tijeras y córtalo. Y mira lo que sigue diciendo, todavía no termina. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Moisés a Dios? Acuérdate del pacto que le hiciste a Abraham. Acuérdate que le diste una promesa. ¿O ya se te olvidó lo que dijiste? Y tú eres un Dios que cumple lo que promete. Acuérdate del pacto que tienes con Abraham. Imagínate, hermano, si era un pacto basado en sangre de animales y Moisés le dice a Dios, acuérdate del pacto. ¿Por qué el Espíritu Santo narra esta historia? Para que tú y yo hoy en día digamos, Padre, gracias por el pacto que tenemos ahora por Cristo Jesús. Acuérdate, es más, no tenemos que recordarle el pacto, tenemos que hablarle del pacto para entenderlo nosotros. Acuérdate del pacto. Y el versículo 14, porque con esto dejo mi Biblia y me voy. Mira lo que dice. Entonces Jehová se arrepintió. ¿Qué tal? Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Que alguien me explique. Es una sombra. Por eso en la primera vimos ritos y sombras. Esto es una sombra de lo que había de venir. Y no significa que con esto nosotros manipulemos a Dios, controlemos a Dios, lo movamos a nuestro antojo como algunos se van al extremo. No, somos coherederos, trabajamos juntos, padre e hijo trabajando juntos. Él es el dueño del mundo espiritual, nosotros dueños del mundo físico terrenal, y los dos nos unimos, y todo lo que es como es en el cielo tiene que ser en la tierra, y Dios quiere que el mundo espiritual sea manifestado en la tierra, y Dios no lo va a hacer sin la ayuda y la autoridad de nosotros, y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, porque ese es nuestro pacto. ese es nuestro pacto. Debemos de entender estos principios que te estoy dando, hermano, porque vamos en la siguiente hora a otro tema. Y es que si nos vamos al otro extremo, están los siervos inútiles, que nada más están esperando a que Dios los mueva, y a que Dios les muestre, y a que Dios les diga, y esperando a que Dios se plazca para que les dé, y ahí están como inútiles. ¿Sí? Porque creen en ese sistema de que
no sirvo, no valgo, no tengo, no puedo. Y estén esperando que caigan las migajas de la mesa, como estuvimos hablando la vez pasada. Las migajas de la mesa. Ay, no. Nos vemos la siguiente hora. Prepárate para lo que viene en el nombre de Jesús.